¿Cómo le va? Bienvenido a este episodio 7 de los otros datos. Aquí justamente sí se va a enterar de los otros datos, no los que niegan, pues ya prácticamente desde hace 2 años, desde Palacio Nacional. Le doy la más cordial bienvenida a mi estimadísimo amigo Fernando de Sabre. Mi Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por acompañarnos otra vez, permitirnos entrar a través de esta plataforma digital. ¿Cómo están? Los saludo con todo cariño. Orson, Ramiro, Juan Pablo, la verdad, muy cansados por todo el trajín político que se viene, pero muy contentos porque mucha información y sobre todo otros datos. También le doy la más cordial bienvenida al chief de este espacio, el señor Ramiro Escoto. Mi estimado Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que son los otros datos. Efectivamente, comienza un tema controversial. No hay que olvidar que tenemos pandemia. Esto pareciera ha quedado en un segundo plano cuando vemos a los candidatos que comienzan campaña, pues sin sana distancia, algunos de ellos sin cubrebocas, los asistentes acarreados o no en el tema del riesgo porque no se guarda sana distancia. ¿Qué es lo que están tratando de demostrar los candidatos en medio de esto? Fuerza, músculo, aun cuando están arriesgándose ellos mismos y los ciudadanos. Ojo ahí, porque también hay que considerar que los candidatos también se enferman. Ya estamos platicando de este y otros temas justamente. Mi queridísimo Orson G, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Juan Pablo, Ramiro, Fernando? Encantado de estar aquí en los otros datos. Aquí analizamos precisamente los datos desde el otro lado del espectro. Y bueno, hay mucho que analizar, pero no quiero dejar pasar la oportunidad del saludo para recordarle a la gente que nos sigan las distintas plataformas sociales que van a salir en este momento en su pantalla, que se suscriban, que le piquen a la campanita y que nos regalen también sus comentarios, porque como bien dice el anuncio de este programa, su opinión es la nuestra. Pues bueno, entramos rápidamente en materia. Ya empezó la vacunación justamente en Jalisco, pero lamentablemente nos dimos cuenta de que en algunas partes del país, pues, o están haciendo un teatro para vacunar a las personas o de plano les están inyectando aire. Mi querido Orson, empezamos contigo. Bien, pues resulta que lo que se dice desde Palacio Nacional y obviamente todos los acólitos de la 4T, que fue un hecho aislado, pues resulta que no fueron ni uno, ni dos, ni tres, sino cuatro los casos que en video quedan documentados. Y la verdad es que no hay mucho por dónde buscarle. Aquí solo hay tres caminos y yo creo que Fer y Ramiro van a estar de acuerdo conmigo. Pues estamos hablando de una instrucción oficial para poder inflar o hacer rendir el número de vacunas disponibles para el resto de la población, o se trata de un montaje mediático como lo afirma en un momento dado López Obrador a partir de ayer, que dice conocer periodistas y canales que se dedican a este tipo de situaciones, o hay una situación de mercado negro. No hay, la verdad, mucho por donde buscarle. Nada más que el entorno de la situación, el contexto de la situación no nos ayuda a determinar por dónde llevar una línea de pensamiento que no involucre sospechosismo. Porque a mí me gustaría saber, y me gustaría, ojalá Miguel pueda ayudarnos en ese tema más adelante, Miguel Ángel Arévalo, que también es parte de este panel, y a quien le deseamos que siga su franca recuperación. Si hay de verdad un artículo legal, si constitucionalmente hay un impedimento para que las personas que van a recibir la inmunización sean grabadas por medio de un teléfono celular, la verdad en mi conocimiento no lo hay. ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es la fracción en la cual se están amparando los servidores de la nación para decir que está prohibido grabar? Hasta donde yo sé, los servidores públicos tienen que hacer dos cosas cuando incurren en actos de molestia o cuando interactúan con la población civil. El primero de ellos es identificarse y el segundo de ellos es que para toda evidencia de su correcto actuar es lícito poderlos grabar en video. ¿Por qué no se está permitiendo? Pues eso nos lleva a pensar que pudiera haber línea de sospechosismo hacia la primera opción que decíamos, una instrucción oficial en la que a lo mejor las cosas no se están haciendo pues lo transparentemente posible, Juan Pablo.
Y justamente retomando este tema, uno de los propagandistas principales de este 4T, el señor Epigmenio Ibarra, tuvo la puntada de decir que pues pudiera ser un montaje fabricado por la CIA. No sé qué tipo de implicaciones pueda tener esto, ya no digamos solamente para el señor Epigmenio Ibarra, sino pues la molestia que pueda causar directamente en los Estados Unidos. Ramiro Escoto, ¿cómo ves? A ver, yo estoy aquí en estos momentos preguntando justamente un tema legal respecto a lo que está comentando Orson con un abogado y me está comentando, no, en el tema de México específicamente y sobre este asunto, la gente o un acto puede ser grabado. Sin embargo, en el tema de llevar esto a un juicio, todavía está en eso el hecho de que un video pueda ser sujeto a una prueba legal. Ese es el asunto. Pero la libertad de grabar y evidenciar una situación que está mal, eso puede ocurrir porque es una libertad la que existe mientras no transgredas a otra persona en algún sentido. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando un policía no te permite grabar un asunto, incluso hasta te agrede. Eso sí constituye un tema de derechos humanos, por ejemplo, pero no en el caso de la vacuna. Voy más allá. ¿Qué es lo que en estos momentos está teniendo a la gente molesta? El doble discurso del presidente. Primero dice, me voy a vacunar sin tanto show, y después dice que no. Primero dice que hacia finales de marzo terminará la vacunación contra los adultos mayores y ahora es hasta mayo. ¿Qué es lo que está pasando? Que viene ahora la autorización ya para usarse en el país de otra vacuna más, la de la India. Se va a hacer esto un verdadero caos. Primero, porque la segunda ronda de vacunación que ya está hoy en Puerto Vallarta, Jalisco, está de manera desordenada. Por supuesto, es uno de los puntos en donde más quejas se dio durante la jornada. Y segundo, se generó a partir de este martes la primera en Zapopan, el segundo municipio más grande del país. Y ya conozco casos de personas adultas mayores que se formaron el día de hoy para la segunda toma, cuando la primera la habían tomado en Tlaquepaque o en Tonalá. La primera es de Pfizer y esta, la que se está generando en Zapopan, es de AstraZeneca. Se va a hacer un caos, primero porque las personas piensan que el biológico, aunque sea de otro laboratorio, es contra el COVID-19, pero es totalmente falso. No quedaría inmunizado al 100%. Y segundo, la dosis de Pfizer, que corresponde a este sujeto que está yendo a Zapopan, pues se va a quedar ahí, en la espera de quién. Ojo ahí, porque el mexicano también está concediendo a través de estos problemas de comunicación y de organización situaciones muy, pero muy complicadas que al final del día también van a acabar con un asunto de salud pública. Mi queridísimo Fer, estamos ante, vaya, el escenario de un mercado negro de vacunas. Digo, habría que recordarle al teleauditorio que hace apenas unas semanas se detiene por allá en el estado de Campeche a un avión con más de 5,000 dosis supuestamente falsas del biológico Sputnik V. ¿Qué habría que esperar entonces, donde prácticamente en México vamos a tener un tianguis de vacunas, porque prácticamente tenemos de todas? No, en primer lugar, yo creo que coincido con lo que decía Orson. Creo que sí es una de las hipótesis es, creo que sí es un montaje, pero no es un montaje por la CIA, como lo dijo Epigmenio Ibarra. Creo que es un montaje de Epigmenio Ibarra. Esa es una de mis teorías. La segunda es que las enfermeras que estaban haciendo este tipo de procedimientos están reservando vacunas para sus familiares que no podrían alcanzar, que eso también pudiera llegar a ser uno de los motivos por los cuales los están, no están poniendo el total de las vacunas. Y la otra, pues sí, evidentemente, la tercera hipótesis, la que dice Orson, de que están inflando el padrón de vacunados, pues también es probable, porque no es lo mismo los que están registrados que los que efectivamente están vacunados.
El tianguis de vacunas es inminente en este país, en donde no hay un orden. Hemos sido catalogados como uno de los peores países en atención de este tema de la pandemia, y vamos a ser catalogados como uno de los peores países en atención en la prevención y vacunación de sus ciudadanos para este tema del COVID-19. Pero voy un poquito más allá, no se trata del tianguis oficial, porque ellos lo están haciendo. Yo quiero insistir en que el dinero se tenía, los recursos existían desde el cheque que le entrega Gertz Manero de la Fiscalía, más las rifas que hicieron de un avión que no se rifó, más los fideicomisos que detuvieron, todos esos recursos de recursos humanos que no están en este momento, que están afectando a un sector muy grande de la población en diferentes áreas. En el área del tema de seguros no hay delegado, no hay subdelegado de la Conducef que puedan estar al frente y sobre todo cobrando un salario. Y me voy a este asunto del cobro del salario. Todos esos salarios de esos funcionarios que no tienen un puesto, pero que están presupuestados, ese dinero se está ahorrando, y todo ese dinero pudo haber sido utilizado para comprar una sola marca de vacunas y poder inmunizar a toda la población con sus dos dosis correspondientes. Y por eso este desorden generará el tianguis que siempre hemos tenido en México de chile, mole y pozole. Y no lo dudes, en la Santo Domingo van a estar muchas de estas dosis de vacunas. Ramiro. A ver, nada más me sumo al comentario de Fernando respecto al tema del dispendio en unos puntos y la falta de dinero o presupuesto en otros. El equipo de béisbol de los Mariachis, que anunció al presidente de México y que ya tiene sede en Guadalajara y del cual se están haciendo contrataciones millonarias en un tema en donde la gran pregunta es ¿y de dónde está saliendo el dinero? Porque es curioso que la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, está pues haciendo persecución incluso hacendaria contra empresarios, pero no contra el propio gobierno federal, y estos caprichos que están costando millones cuando insistimos. El tema hoy es el asunto de la vacunación. Apenas el 7% de la población en 4 meses. Es decir, que todavía falta mucho tiempo para poder inmunizar a toda la sociedad, a menos de que hagamos lo que dijo el secretario de Salud, que empecemos a ir de gira con el presidente para llenar garnachear, Ramiro. Si no garnacheas, no, hay que garnachear, porque es parte de la inmunidad. Hay que garnachear, además de, por supuesto, porque es un valor agregado. Y esto me parece que esta declaración venida de un médico y venida del Gabinete de México no nos deja, si de por sí ya no nos deja bien parados, al final del día el presidente es como este cúmulo de changuitos de no veo, no oigo y no hablo cuando se trata de esta imagen internacional. ¿Y por qué? Pues porque como no tenemos un presidente que sale, pues no tenemos ese encuentro con el exterior, ¿no? Antes de ir con Orson para el comentario y obviamente la contrarréplica, yo quisiera añadirte también parte del tema, Orson. ¿Por qué será la negativa del presidente? Porque es evidente que la orden tiene que venir de algún lado, y dado a lo que hemos estado acostumbrados, estos ya prácticamente pues casi 3 años de gobierno de López Obrador. Que parecen 100. Que parecen 100. ¿Cuál es la negativa a vacunar al personal médico privado? Porque sigue sin vacunarse al personal médico privado. Sí, mira, primero sí quisiera abundar en lo que decía Ramiro, y es que esta declaración del secretario Alcocer, yo creo que es la más irresponsable desde el rubro médico, desde aquella también muy polémica declaración de la fuerza moral, ¿no? Yo creo que es muy irresponsable la postura política que están asumiendo las autoridades de salud, y como bien dices, parece que hubiera médicos de primera, segunda y tercera clase, ¿no? O personal médico de primera prioridad y otros de mediana prioridad o de muy baja prioridad. Médicos que no están en el sector público, pues simplemente han sido ignorados
han sido tomados como si no vieran al COVID de frente, y no ha habido ni el menor de los esfuerzos, que la verdad Israel lo hizo de una manera muy fácil. Israel no solamente para cuestiones médicas, yo sé que estamos hablando de otra sociedad, estamos hablando de otro sistema, pero Israel, a través de los datos de las aseguradoras, obtuvo no solamente los datos de todos los médicos del país, obviamente para efectos de inmunización, sino también de su población civil, y a través de ello, y obviamente una compra muy oportuna de los fármacos, llegaron a niveles de porcentaje que hoy los hacen olvidarse de la pandemia. La pandemia no existe hoy en Israel. Y es tan fácil, porque tú lo comentabas hace 3 semanas, Juan Pablo, existen datos, existen censos, existen bases, existen muchos recursos para poder enlistar a los médicos que están tanto en lo particular como en lo privado y poderles dotar, pero parece que este gobierno tiene una muy seria enemistad con todo lo que es privado, que se busca generar una dependencia tal de las instancias gubernamentales, de manera que no haya independencia en ninguno de los sectores de la población, ya sea profesionales o ya sea civiles. Y creo que mucho obedece a esta enemistad que tiene el presidente con los sectores privados, incluidos los médicos, lo cual me parece una situación gravísima. Oye, Fer, tú que estás muy metido justamente en la parte de la seguridad a través de los gastos médicos mayores, ¿qué percibes tú justamente de los doctores? O sea, ¿qué opinión tienen ellos justamente en los nosocomios privados? ¿Ellos para cuándo se podrán vacunar o de plano van a tener que correr al extranjero para poder recibir el biológico? Mira, algunos de los médicos que yo conozco ya fueron vacunados en el extranjero, tuvieron esa posibilidad por el riesgo que ellos están corriendo y la falta de atención del gobierno para poderlos apoyar. Recordemos que los hospitales públicos se saturaron muy rápido y hubo mucha gente que empezó, inclusive sin seguro de gastos médicos, población en general, empezó a recurrir a los hospitales privados para poderse atender, independientemente del costo que eso tuviera. Entonces, el riesgo que se estaban jugando estos médicos era muy alto. Por eso es que muchos de ellos corrieron o fueron rápido al extranjero para poderse vacunar, y muchos de ellos ya tienen inclusive hasta la segunda dosis de la vacuna. El tema aquí es que algunos otros están buscando el tema de su edad para poderse ir a vacunar aquí, pero sí se le están jugando todos los días. Y lo que dice Orson es muy importante, el hecho de que no tienen un registro. Imagínate, Orson, Juan Pablo, Ramiro, si no tienen un registro de los médicos, ¿cómo te imaginas que tengan un registro de los maestros y les estén pagando? ¿Cómo te imaginas que tengan un registro de los servidores públicos en cada una de las áreas? ¿Cómo te imaginas que tengan un registro de cualquier programa público donde se entrega dinero? Y eso es preocupante, porque los médicos son mucho menos que los maestros, son mucho menos que los servidores públicos y son mucho menos que los registrados en un padrón que recibe dinero público. Hay un dispendio impresionante, pero sobre todo, bueno, de todos es conocido que hay un desorden, siempre lo ha habido, no es promesa de esta administración, pues no es caso de esta administración, pero nadie ha podido poner un orden en todo este tema de conocer perfectamente quién trabaja, en dónde, a qué horas y cuánto gana. Es increíble que en México no podamos tener este tipo de datos. Ahora bien, para cuestión de las vacunas, caray, pues el Seguro Social tiene un padrón de asegurados, ni siquiera con ese padrón se están siguiendo, y el ISSSTE, que son de los empleados estatales o federales, ni siquiera pueden tener un listado de ese padrón y poner de aquí a aquí en las unidades médicas que tiene el Seguro Social, donde están sus afiliados, es decir, para que ahí vayan por orden, organizadamente, a sus clínicas familiares, para que ahí los conocen, saben quiénes son, porque ahí asisten.
Sin embargo, no es posible porque no hay médicos que atiendan, no hay enfermeras suficientes y no hay inteligencia. Yo lo vengo diciendo desde hace un año que tuve la oportunidad de que ustedes me invitaran a participar en este panel. No hay inteligencia política en este país para poder sacar adelante los temas importantes. No, y justamente como eso, antes de irnos a un corte, dos datos, estimado auditorio. La senadora Marta Lucía Mitchell, que es senadora justamente por el estado de Guanajuato, ante la iniciativa que también la senadora Lili Telles ha estado tratando de impulsar para que se vacune justamente a los médicos privados. Ella es una de las principales opositoras justamente a este tema, y recordarle al auditorio que a inicios justamente de este sexenio se despidió a poco más de 10,000 médicos del sistema del sector salud, y ahora, previo a las elecciones, se importan justamente desde la isla de Cuba. Médicos cubanos. Y aquí seguimos, como bien hemos dicho ya, sin vacunar al personal médico de los hospitales privados. Orson, antes de... No más que ahí, Juan Pablo, la culpa es de los periodistas. Lo dijo el presidente la semana pasada y estoy con él. La culpa es de los medios y de los periodistas. Por eso no hay médicos, porque desde los medios se solapó a la deserción escolar. Esa es la razón del oficialismo. Vámonos a un corte, regresamos aquí a este séptimo episodio de Los Otros Datos. No le cambie. Guadalajara es nuestra. GDL Post. Regresamos a este episodio 7 de Los Otros Datos. Otro de los temas que está justamente en la mesa es el aumento de un 34% en los precios de la gasolina, a pesar de que el presidente sigue diciendo que no, que pues en lo práctico la gasolina no ha subido. Pues yo quisiera entonces vivir y cargar gasolina donde el señor presidente carga la gasolina, porque a mí sí me está costando muchísimo más cara. Hoy ya ni siquiera pude echar los 20 litros, fueron 18. Y la verdad es que esto no parece mejorar. Orson. Sí, la verdad es que, bueno, era más fácil llenar el tanque del Isuzu, ¿no? O del Jetta. Ahora que anda en Suburban, pues a lo mejor a él también le está costando más trabajo. Mira, te platico, el promedio nacional para la gasolina premium alcanzó los 22.06 pesos por litro, que representa a lo mejor esta semana un descenso de 2 centavos respecto al cociente de la semana pasada. Sin embargo, ya cuando hablas de un balance general en el transcurso del año, pues sí estás hablando de que el aumento que se da en una gasolinera en Culiacán, donde se alcanzaron incluso los 25.50 por litro, pues representaría un aumento de 42% con respecto al precio que cotizaba en diciembre del 2020, ¿no? Para la semana entrante, además, se espera un nuevo aumento a consecuencia de la cancelación de los estímulos a la gasolina premium por parte del gobierno federal. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque además el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEPS, sufrió un ajuste a la alza esta semana. Entonces, bueno, cuando la promesa del presidente fue no subir el precio de los combustibles en términos reales, pues, sin embargo, los costos por litro durante el año han sufrido una escalada superior al 30%, pues esto representa un fuerte golpe en la economía doméstica nacional y en la cadena productiva. No olvidemos eso, que tendrá que ajustar tarifas y con ello se incidirá muy seguramente en procesos inflacionarios de la cadena productiva y artículos relacionados. A ver, justamente ese tema de la inflación,
hay muchísimas voces, obviamente las que defienden al presidente, en decir, bueno, pues es que a mí el costo de la gasolina, si sube o no, a mí no me afecta, todavía no tengo coche, yo no me muevo en coche, y eso es literalmente para los fifís y los conservadores, ¿no? Palabra que ha puesto muy de moda el señor presidente. Oye, Maromas Fernando, en bicicleta, eso es innovador, Juan Pablo. Maromas en bicicleta no es fácil. a ver, es que, a ver, justamente se trata de esto. No es cuestión de quienes tenemos la fortuna de tener un vehículo y podernos desplazar. Sin duda, en la parte inflacionaria y el impacto que va a tener en temas de logística, va a incrementar obviamente un costo de vida porque ya lo estamos viendo reflejado justamente en el índice de precios al consumidor. Pero además de eso, y esta es la pregunta que le hago justamente a Fernando de Sabre, con la experiencia que tú tuviste justamente en el servicio público, las patrullas de policía necesitan gasolina. Las ambulancias requieren de gasolina. Parques y jardines requieren de gasolina. Vaya, con el incendio que acabamos de tener aquí en la zona metropolitana de Guadalajara el pasado fin de semana, se requiere justamente de gasolina. ¿Esto cómo va a impactar las finanzas públicas, Fernando? Oh, fuertemente, porque también las plantas de luz que están en las unidades médicas trabajan a base de gasolina. Entonces, es un dominó, es una caída de un juego de dominó en donde todos estamos involucrados. Y creo que no se está viendo a futuro quienes opinan más o menos como lo que acabas de comentar, que a mí no me va a afectar porque no traigo vehículo, pues fíjate que los que traemos vehículo, que nos vamos a tener que mover en el transporte público, pues nos vamos a tener que pelear por un lugar en el transporte público y mucha gente va a quedar desplazada. Y los costos de todo va a subir porque invariablemente todo repercute con el costo y el precio de la gasolina. En el servicio público, los presupuestos tendrán que volver a acomodarse porque no es lo mismo el historial que se tiene de presupuestar, como siempre se hace en este país, lo que gastaste el año anterior más el 5%, pero hoy ya ni siquiera es ese 5% de aumento inflacionario, porque ha sido mucho mayor que ese 5%. Por lo tanto, y me preocupa que en el Congreso de la Unión, bueno, ¿qué te puedo decir si ni siquiera los de Morena no están pensando en la redistribución presupuestal para beneficiar a los programas del propio presidente de su partido? Ni siquiera están contemplando movimientos estratégicos dentro del presupuesto para poder atender este problema muy grave financiero que se nos viene. Ahora, en temas de finanzas públicas, sin duda viene, vaya, un tema trascendental porque el domingo ya arrancaron justamente las elecciones. ¿Qué papel va a jugar entonces el gobierno del Estado ante estos incrementos? Pues ya, como bien decía y apuntaba Orson, de prácticamente el 45%, al menos en esta gasolinera, por cierto, de Pemex, porque no es una de las concesiones extranjeras que de pronto conocemos, no, es marca Pemex. Eso también va a ser un montaje, pero bueno, si quieren eso hablamos en otro programa. El tema justamente del arranque de las campañas. Con este tema de la fiscalización que hoy tiene el INE para evitar todo lo que ha ocurrido en pasados procesos, yo creo que este tema justamente de la gasolina va a impactar directamente en los presupuestos de campaña y en lo que de pronto se tenía destinado, porque tratándose de campañas, por ejemplo, para presidentes municipales, en la zona metropolitana de Guadalajara, vaya, no tenemos ese problema, pero tratándose de otro tipo de distritos, poblados son hasta de varias decenas de kilómetros en la distancia, Orson. El distrito 1 con 11 municipios en la zona norte y zona sur del estado. Imagínate lo que va a tener que presentar Salgado Macedonio por el plantón, o no sé si ese entre dentro de los gastos de campaña que va a tener que presentar si es que le regresan su candidatura. No, en definitiva, yo creo que con esta fiscalización que bien atinas a mencionar, Juan Pablo, pues se van a tener que hacer ajustes en estas campañas. Obviamente saldrán estos patrocinadores, estos padrinos mágicos que pues por lo regular tienden a hacer estos movimientos caritativos, desinteresados y fuera de todo interés para las movilizaciones, para las pegas, para las situaciones. ¿A qué nos va a derivar, yo creo, esto?
Y lo vimos en las elecciones pasadas. Células mucho más pequeñas. Antes estábamos acostumbrados a ver estos mítines grandes en puntos nodales de la ciudad, llámese Los Arcos, llámese La Minerva, llámese el que ustedes gusten y manden. A mí me llamó mucho la atención que Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones puso células más chiquitas, repartidas en cruceros más ocupados de la ciudad, que a lo mejor no son tan llamativos o que no son en algún momento tan emblemáticos de la ciudad, en los que veías de repente comitivas de 15, 20 personas que tal vez eran vecinos del lugar y que entonces pues eso representaría un gasto menor de campaña. Yo creo que en un momento dado, incluso como bien comentas, este tema de la gasolina va a influir mucho en esos dos aspectos, ¿no? Los padrinos mágicos y por el otro lado las estrategias celulares. Mi estimado Ramírez Coto, ¿cómo viste el arranque de las campañas? Y sobre todo, ¿qué prevés que vaya a suceder en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco con este desorden que yo prácticamente ya no entendí qué es lo que se está peleando y este tiradero de pronto de candidaturas en donde de pronto a este partido RCP se le trata de imponer una candidata mujer en los municipios de Zapopan, incluso creo que también por ahí el de Guadalajara, ya nos dirás tú, pero en donde transgrede justamente este principio de equidad, que es el que está defendiendo el IEPC, porque le están imponiendo 60% de mujeres y 40% de hombres. ¿Qué pasó? Pues pasó que históricamente, Juan Pablo, yo no había visto un arranque tan accidentado como este. Hay que recordar que meses atrás incluso hubo un grupo de paritarias, así se hicieron llamar, mujeres que estaban haciéndole manita de puerco al IEPC para que modificaran justamente el tema de los porcentajes en materia de equidad y evitar las llamadas Juanitas. Bueno, el asunto es que el sábado, teníamos una jornada que pues duró hasta el domingo, es decir, más de 20 y tantas horas, en donde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a través de los representantes de los partidos, pues estaban defendiendo puntos. ¿Qué pasa ahorita? Que hay muchos candidatos en donde su planilla está bajo la lupa y están en campaña. El asunto de Pablo Lemus hay que revisar impugnaciones y aún así hizo actos de campaña. El INE y el IEPC están con un reglamento de temas de mítines, el número de personas, etcétera, que también se han pasado los candidatos por el arco del triunfo. Es decir, si existe una autoridad, parece que no hay. ¿Me explico? En la práctica. Lo de Puerto Vallarta me parece que es muy grave y es un asunto en donde el propio candidato de nombre Luis Munguía, que primero estaba en Movimiento Ciudadano, que es el ahijado político de Clemente Castañeda, que estuvo en Movimiento Ciudadano, que no salió como el designado por el Partido Naranja Puerto Vallarta, inmediatamente se fue a Morena, tampoco fue palomeado y se fue al Verde Ecologista. El IEPC lo bajó tomando en cuenta varios temas. Uno de ellos, el tema de la paridad de género, y la otra que tiene que ver con que había sido, me parece, candidato a diputado federal, pero que ya se había registrado por el MC. Que fue anunciado a la misma ante el INE, lo cual, insisto, se está judicializando y en breve pudiera salir en positivo. Es decir, se están atrasando por un lado y por el otro lado, pues el tema de las calcomanías con la gente afuera, lo dije en el primer segmento, se nos olvida que estamos en medio de una pandemia, en donde los candidatos están con su equipo de trabajo exponiéndolos y también la ciudadanía se está exponiendo. He exhibido en Twitter, en el hashtag elección 21, fotografías de los candidatos haciendo contacto con la ciudadanía, algo que también, insisto, se rompe en el asunto de la sana distancia. Es un desgarriate este asunto y si tú te preguntas, ¿quién va a sancionar? Pues el instituto para ello está envuelto verdaderamente en un trabucle en donde en su propio tema no pueden salir.
Fernando de Sabre, ¿cómo viste este arranque de campaña el domingo? Justamente con lo que apunta bien y adecuadamente Ramiro Escoto. Pues caray, de pronto se veían los camellones llenos de gente justamente ese domingo, ya pegando, como bien dice, calcomanías. Incluso por ahí, quien lleva creo la de perder es justamente el partido Morena por haber prolongado hasta prácticamente el 30 de marzo la designación de sus candidatos. Y ahora estamos metidos, como bien dice Ramiro, pues en un trabucle en donde pues no sabemos qué va a pasar. Primero, yo creo que el tema Morena, pues sí, dejó hasta el final para ver si podía recoger algo de donde fuera, de todos los caídos, y así incumplir con muchos de los acuerdos que ya había hecho con sus militantes. El asunto de los arranques, yo nunca he estado de acuerdo, la verdad, en lo personal, con eso de arrancar el primer minuto. O sea, ni siquiera mediático es estar a las 12 de la noche con un minuto. Pues eso que tiene, a la gente no le importa si empezaste ahí. O sea, no te puedes esperar hasta las 8 de la mañana para arrancar. Pero sobre todo creo que en estos arranques sí hay un desorden, porque no saben los equipos cómo actuar. Bien lo decía Orson, lo dice Ramiro, porque estamos en una pandemia. O sea, no sabemos cómo arrancar una campaña a la que estábamos acostumbradas de mucho contacto, como le gusta a Morena, por las instrucciones que tiene del señor presidente de la República, de abrazar y de besar, cuando la gente no los va a recibir así. Y la verdad, pues bueno, vamos a tener me llegó a preocupar. Nos dimos por ahí una vuelta el domingo, el sábado en la noche, para amanecer el domingo. Las calles estaban llenas, había mucho vehículo, pero sorprendente porque era Sábado Santo, y además domingo, para sábado, para amanecer domingo, vacaciones, pero no venía gente de regreso. Quiero pensar que la gran mayoría de todos los que estaban en la calle, pues estaban teniendo un tema electoral. Y bueno, el otro asunto que quería manejar de esto de los arranques de campaña, pues sí se ve tibio. Todos los arranques de campaña se ven muy tibios, pero se están cuidando mucho. Creo que están saliendo todos los partidos al primer round a conocerse primero, a ver cuál es, hasta dónde va a llegar un partido para yo copiarlo, porque si lo denuncian a yo también voy a estar en esa circunstancia, o estar viendo y revisando qué es lo que están haciendo para poder ganar en la mesa. Creo que esta elección va a ser mucho de decisiones tomadas en la mesa, y a eso creo que Morena le está apostando mucho, como en el fútbol diríamos, están apostando a llegar al tiempo de los penales. Mi estimado Orson, ¿qué va a haber diferente en términos de comunicación electoral para esta campaña, dado que, pues vaya, a mí nunca me había tocado estar en medio de una pandemia? Obviamente esta nueva fiscalización y reglas que impuso el INE para los topes de campaña, ¿qué esperar? O sea, ¿qué puede esperar el ciudadano común y corriente en términos de, pues, aquello que de pronto se tornaba hasta, ya no digamos aburrido, ofensivo, en donde pues ya la parte de la programación, al menos en los medios que solían ser tradicionales, pues tenías 3 minutos de programa y 5 de anuncios. Hoy es al revés, hoy tienes 2 minutos y medio de acuerdo a lo que estipula justamente la ley electoral, pero las redes sociales hoy ya no solamente es Facebook y Twitter, ahora ya hay Instagram, está TikTok, y por ahí, si me apuras, otro par. Exacto. Lo apuntas muy bien, Juan Pablo, y lo enmarcas, creo, en una situación en la que tenemos primeramente que aceptar que hay algo que no es nuevo. Las redes sociales hace tiempo llegaron a las elecciones y llegaron para quedarse. Sin embargo, muchos políticos no han acusado de recibo de esta situación. No tienen una plataforma digital, no le están hablando al ágora digital, y muchos que pasen por ese viacrucis no van a completar su camino, es decir, no le van a hablar a la audiencia completa. La misma pandemia que tiene a mucha gente hoy en sus casas y que hoy nos tiene grabando un programa que siempre era clásico en foro, nos tiene a nosotros grabándolo en nuestras propias casas, y que también mucha gente se ha volcado a las redes sociales como método de información.
aquel político que sepa captar a esa audiencia, que no podemos olvidar o no podemos decir que es la única, porque obviamente la campaña de a pie seguirá siendo relevante y seguirá siendo determinante, sobre todo en las áreas más populares. Aquel que sepa combinar, aquel que sepa nivelar, aquel que sepa equilibrar esas dos vertientes que existen hoy dentro de una campaña y que sepa asimilar los mensajes que le debe hablar al público digital y por otra parte al público de a pie, al que va y abraza y besa y que necesita ese tipo de contacto, ese candidato, el más balanceado, va a ser el que lleve una ventaja por sobre sus competidores. Ahora, esto no es igual en otras comunidades tal vez más pequeñas, más apartadas, en las que todavía la campaña tradicional sigue siendo la que dicta. Incluso el voceo, las bardas y todo aquello van a seguir siendo, pues obviamente en comunidades mucho más modestas o mucho más sencillas, parte del proceso definitivo. Sin embargo, para prácticamente hablar del 50%, 60% de los procesos electorales será aquel que lo sepa combinar y que hasta ahorita en el arranque no ha sido ninguno de ellos muy atinado en el arranque de las campañas a hablar a esos dos públicos, salvo algunos exponentes del Movimiento Ciudadano, esos serán los que tengan mucho más posibilidades, ojo, no de ganar, sino de arrancar una parte de la mayoría que en estos arranques tiene Morena en prácticamente todos los procesos. Ramiro Escoto, ¿qué diferencias, además de las que ya mencionaste, ves tú entre lo que son las campañas en el área metropolitana de Guadalajara y el interior del estado? Digo, el área metropolitana de Guadalajara acumula poco más de 5 millones de habitantes, pero estamos hablando de que Jalisco tiene casi 9. Entonces, hay un sector de la población importante que también vota en los otros prácticamente 200 municipios. A ver, pero ¿a qué te refieres? Porque la pregunta tiene 1000 caminos. Primero, al asunto de seguridad que hizo que el candidato de Tequila de Morena se bajara por amenazas. Hablamos de algunos municipios en donde el propio IEPC ha catalogado como foco rojo de inseguridad, pero no ha querido aceptarlo. Hablamos de lugares en donde pues prácticamente el asunto es de caciquismo, como El Salto. Es decir, hay cuestiones en donde la elección va a estar enfocada, me parece, en dos lugares, Zapopan y Guadalajara, en donde también las encuestas han demostrado que hay jugadores que van a estar en photo finish en algunos puntos, pero vamos a tener, por supuesto, temas muy interesantes al interior. Esto apenas está comenzando, Juan Pablo, y al final del día, si esto lo llevamos a la próxima semana, ya veremos el comportamiento que tuvo el IEPC con algunos casos judicializables y cómo entonces se jugará al interior del estado justamente las campañas con los personajes que puedan tener posibilidades y los que no, y que pudieran estar haciendo negociaciones, terciando incluso, o simple y sencillamente, porque eso también es importante, el recurso que se les da para las campañas, si son 10 pesos, 20 los invierten para justificar, los otros 80 pues se los guardan. Es una pregunta que no te puedo contestar, es muy ambigua al principio de la elección, pero yo sí te la pudiera contestar una semana o 15 días después. Vamos a esperar, porque justamente, estimado televidente, al menos al corte de marzo, el 31 de marzo, ya había, datos de 139 políticos y funcionarios asesinados por parte del crimen organizado y poco más de 230 amenazas. Y justamente Ramiro lo apunta muy bien y muy puntual. Habrá que esperar a ver qué es lo que se va a suscitar directamente en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco. Y bueno, vámonos, porque se nos acaba el tiempo. Mi estimado Fer. Bueno, yo creo que primero invitarlo a que nos siga a través de estas plataformas, las que aparecen aquí abajo en la cintilla,
que nos dé un like, que nos comparta su opinión a través de sus comentarios en esta red social, en estas redes sociales donde compartimos este programa. Pero bueno, las campañas van comenzando, se va a poner muy interesante. Alfredo Adame decía por ahí, Orson puede tener una muy buena respuesta de qué es lo que se hace con el dinero. Habrá que ver y estar muy al pendiente de los equipos de campaña. Movimiento Ciudadano trae un mundo de gente chambeando. Esperemos que no sean empleados gubernamentales ni recurso público. Habrá que estar muy al pendiente y ya nos estaremos platicando la próxima semana sobre los avances los otros datos. Mi estimado Orson, tu conclusión. Perfecto, no, pues ya nada más reiterar lo que dice Fer, que la gente nos ayude con sus comentarios porque eso nos ayudan a dar nuestra opinión. Gracias por acompañarnos aquí en los otros datos y los esperamos la semana que viene. Mi estimado Ramiro. A ver, simple y sencillamente vamos a estar muy atentos en este programa de los otros datos porque tampoco hemos tocado un asunto de la guerra sucia que se viene. Y otro de los asuntos, no hay que olvidar que tenemos un presidente municipal en Guadalajara con licencia, Ismael del Toro Castro. Y tengo información de primera mano que él ya no regresará a la administración pública, incluso en el tema político tampoco regresará. Muy ausente, por cierto, el gobernador en muchos de estos aspectos, que también, ojo, ha estado operando en el tema político para que otros no lleguen. Nos vemos en una semana. Esto fue Los Otros Datos. Soy Juan Pablo Altamirano. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Señores, hasta pronto. GDL Post.